Solo que si me hubieran colocado luxación acromoclavicular, solo había dos opciones, 2, 3 o 5. Luego no colocaron eso, luego ni siquiera sabían que era una luxación acromoclavicular, porque además les valía la 3 y la 5. Entonces no me vengan con ese cuento tan de quinta, que, ay, no sabía la clasificación. ¿Y qué? Si ahora solo 2 o 3 respuestas eran luxación acromoclavicular. Entonces, la clasificación de Weber y la clasificación de Lau-Hansen, ¿para qué nos sirve? Básicamente para saber qué vamos a hacerle a este tobillo. Eso no es necesario que ustedes se lo sepan tanto, pero a manera de chisme, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la clasificación de Lau-Hansen? ¿Qué quiere decir, Valentina? Entonces, ¿cómo estaba el pie en el momento del trauma y cómo termina el pie? ¿Cierto? Entonces, supinación, aducción. Supinación, eversión. Pronación, aducción. Pronación, rotación externa. Entonces, un paciente que está con el pie supinado termina en una abducción forzada. Un paciente que está supinado termina en una eversión forzada. Así. Y eso nos da diferentes mecanismos del trauma. ¿Para saber qué? Para saber en qué momento y de qué forma yo lo voy a operar. La clasificación de Weber es una clasificación topográfica. Entonces, si está por debajo de la sindesmosis, es A. Si está a través de la sindesmosis, es B. Si está por encima de la sindesmosis, es C. ¿Y para qué es eso? Para saber cómo voy a operar el paciente. ¿Cómo lo voy a operar? Por eso no es tan importante que la sepan del todo, siempre y cuando ustedes sepan describir la lesión. ¿Sí? Que ustedes me digan que el paciente tiene una luxofractura o tiene una fractura y qué estructuras están comprometidas en esa fractura. Fractura trimaleolar, bimaleolar, cuadrimaleolar, tiene el tubérculo de etilochapo fracturado, tiene una fractura del maleolo posterior, o es francamente una fractura del pilotibial y ya se nos sale de todo este rango de lesiones. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con un paciente que tiene una lesión acá? Entonces, primero, pues tiene una luxofractura, o sea, está con una luxación del tobillo, ¿sí? Entonces, es igual ¿a qué? ¿Rosso? ¿Está ausente? ¿Tiene una ausencia momentánea? Muy bien, Rosso, qué elegancia. Entonces, ¿es igual a qué? A reducirla, ¿cierto? Si te han luxado, pues te van a reducirla. ¿Cómo la vamos a reducir? Murillo, ¿cómo la reducimos? ¿También ausente? ¿La bota? Como si fuera a retirar una bota loba texana. Como si fuera a retirar una bota loba texana. Aunque realmente ahorita creo que va a decir una bota loba fiorense, ¿cierto? Porque los hijuemadres esos decidieron que le iban a copiar a los pobres de UPAC los bolsos, ¿sí? Entonces la otra día pasé por ahí, tiene sus hediondos boscos copiados. No entiendo por qué la gente no puede ser original. Pero bueno, entonces, como si fueran a retirar una bota loba texana. Es decir, ¿cómo es la maniobra? ¿Dónde está? Parra, ¿cómo es la maniobra? Tracción, dorsiflexión, extensión, ¿cierto? Entonces uno jala, dobla y, inversión. Perdón, qué pena. Disculpe, Parra. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿y cómo lo inmovilizamos? Un paciente con una luxofractura de tobillo, ¿cómo lo inmovilizamos? Entonces, una doble férula AO. Entonces, paciente con su pierna, ¿cierto? Que tenemos en inversión, pues no es así de dramático, ¿no? Pero, pues, en inversión. Le colocamos primero una férula que nos mantenga la inversión. Entonces, una férula en U. Una férula en U. ¿De dónde a dónde va? Del cuello del peroné a la altura de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿cierto? Y le da la vuelta por el talón. Así mantenemos la inversión del tobillo. ¿Y cómo mantenemos la extensión del tobillo? Pues con una férula posterior. Entonces le ponemos una férula en U y una férula posterior. Férula en U y una férula posterior. Esto no es una férula de coaptación, ¿cierto? Porque Liliana, ¿cómo se coapta? ¿Cómo se coapta?
¿Cómo se coapta? ¿Cómo se hace una férula de coaptación? ¿Para que coapte? Oh my God, pero lo vimos el sábado, Ser. Oh, por Dios. ¿Cómo coapta una férula, María Fernanda? Una férula y una férula posterior. ¿Cómo coapta? ¿Cómo? Moldea en valgo. Se moldea en valgo para que se coapten los fragmentos, se pongan en su posición y se junten. ¿Sí? ¿Estaba muy brava todavía o qué? ¿No? ¿Ya se le pasó su histeria colectiva al momento? Bueno. Entonces, férula de Nu. Si el paciente no... Señor, profe, ¿Hasta dónde debe llegar la posterior? Hasta las falanges proximales. En la AO. ¿Qué decía? Hasta En la el dibujito. Todas las férula igual. Base de las falanges proximales. Si el paciente no tiene una luxofractura, no está luxado, pues le ponemos solo una férula posterior. ¿Sí? No es necesario ponerle todo este bojote. Porque nosotros necesitamos personas para poder colocar esto. Yo solo no puedo colocar una doble férula tipo AO. No puedo. Necesito a alguien que me tenga la férula, necesito que alguien tenga la inmovilización y necesito que alguien tenga la posición. Bueno. Voy a tirarle este marcador en este momento por el espacio entre los ojos. La luxación tiene que poner una doble férula porque tenemos que reducirla y mantener la posición de la reducción. La férula posterior cuando hay fracturas sin luxaciones. Entonces, y cualquiera de estos pues ya se mirará el momento adecuado e ideal para hacer un procedimiento quirúrgico. Lo ideal es que las lesiones del tobillo se operen en las primeras 24 a 48 horas si son de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque lo más importante de esto es el trauma de los tejidos blandos. Y el trauma de los tejidos blandos nos lleva a que se formen rápidamente flictenas, lesiones complejas de la piel y el paciente después pierde la operabilidad y nos toca pues esperar mucho más. Claro que no esté tampoco con un edema complejísimo. Cuando tenemos luxo, fracturas muy complejas que no se logran reducir con maniobras cerradas, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué le harían ustedes? ¿Qué le haría, Daniel? ¿Una reducción abierta? No, pues sí, obviamente, pero digo, en el momento de la urgencia, ¿qué le pueden hacer? Pues toca colocarle un tutor. O sea, si el paciente llega, y se desencaja, se descuadra, le pongo la férula y está el tobillo para un lado y el pie para el otro, pues es un paciente que no permite una reducción cerrada. Lo que tenemos que pasar a un tutor externo, porque seguramente de manejo agudo no puedo pasar a abrirlo porque después no va a cerrar. ¿Listo? Entonces, fracturas, luxaciones, esguinces. ¿Qué tenemos más distal a eso? Pues nuestro amigo, el talo. ¿Cierto? El calcáneo. Y navicular, nuestras amigas las cuñas y nuestro amigo el cuboides. Retropié, medio pie. ¿Qué hacemos con estas lesiones? Estas lesiones no son tan frecuentes. Las fracturas del talo se llaman fracturas del aviador. O sea, ya se imaginarán, para que uno se produzca tendría que caerse un aviador. ¿Sí? Luego, pues es un impacto de muy alta energía. Las fracturas del calcáneo son fracturas básicamente de impacto, o sea, son traumas de altura. Cuando ustedes tengan una fractura de calcáneo, no se les olvide que, a pesar de lo que piensa Moya, la energía entra y se tiene que diseminar en el cuerpo de alguna forma. Entonces la fractura entra, fractura el calcáneo, pero no se quedó ahí en el calcáneo y luego se fue a dormir, ¿cierto? La energía sigue subiendo y ustedes tienen que buscar asegurarse que estos pacientes que tienen fracturas del calcáneo y del talo no tienen lesiones asociadas en su cuerpo, que son las asociaciones hueso-hueso. Entonces uno tiene una fractura del calcáneo y del talo e inmediatamente debe pensar ¿en qué, perdón? traumas de alto impacto. Ah, yo sé, pero ¿qué otras asociaciones hueso-hueso? ¿Dónde está Orozco? ¿Se fugó? Ah. ¿De qué parte de la tibia? De la parte articular, o sea, maleo medial o maleo anterior.
Usted va solo, con el balón, llega a la cancha, no hay arquero y bota el gol, weón. ¿Sí? Todas las lesiones en las cuales hayan puntos de fulcro de la extremidad, ¿cierto? Es decir, pilón tibial, platillos tibiales, luxaciones de la cadera, fracturas del acetábulo y fracturas de la unión toracolumbar en la columna. ¿Por qué? Pues porque la columna, tenemos una columna que es totalmente rígida, que es la torácica, y luego la lumbar, que es la que más se mueve. Entonces tenemos que buscar todas esas zonas donde nosotros podemos encontrar puntos de fulcro. Entonces no se les olvide, paciente con una fractura de calcáneo, que eso la grita porque el pie estaba súper edematizado, se ha deformado, se cae completamente a la altura del pie. Entonces pasan a mirar las otras cosas. ¿Listo? Las fracturas del calcáneo, si comprometen las articulaciones, las fracturas del talo, si comprometen las articulaciones, son quirúrgicas. Estas tienen un riesgo altísimo de hacer osteomielitis porque son fracturas de unos traumas de tejido blando muy mal. Y estas tienen un riesgo altísimo de hacer necrosis avascular. Entonces, estos pacientes hay que explicarles claramente. Oiga, usted tiene una lesión súper compleja y vuelven y le dicen al otro día, y vuelven y le dicen en la tarde, y vuelven y le dicen en la noche, porque los pacientes a veces no alcanzan a dimensionar la gravedad de sus lesiones. Todas las lesiones que afectan el pie pueden generar cambios en la marcha. El paciente lo tiene que saber. ¿Sí? Señor, usted puede quedar cojo, chueco, punto y coma, como quieran decir. ¿Sí? Pero que el paciente entienda, porque tiene un riesgo de necrosis altísimo, obviamente dependiendo de la zona en la que esté lesionado. Pero el riesgo de necrosis puede ser hasta del 95% cuando tenemos compromiso del cuerpo, cuando tenemos compromiso del cuello. Entonces el paciente tiene que saber que al cabo de unos 3 a 5 años, de pronto haya que volver a operarlo para hacerle ¿qué? Una artrodesis y dejarle tieso el tobillo. Entonces él no alcanza a dimensionar la gravedad de esa lesión. Y el calcáneo, pues catastrófico. Imagínense, si la persona le da fascitis plantar, que es una inflamación del tejido de la planta del pie, y todo el mundo cree que tiene espolón, y cojea porque es que en la radiografía le dijeron que tenía espolón, y el espolón mide 1 milímetro, pero ellos tienen espolón. Entonces imagínense con una agresión tan severa de todo el apoyo posterior del pie, la marcha le va a cambiar dramáticamente. Y el paciente tiene que tener eso claro. Porque además, este calcáneo, si la operación no es de la forma tan adecuada, se puede aplastar. Entonces pasamos de una forma de unión, ¿sí?, a un twisting. ¿Cierto? Entonces, al tener esto, ¿qué va a pasar en el pie? Va a ser un pie plano adquirido. El paciente se le va a caer todo el arco plantar. Y entonces va a tener un pie con una forma adecuada y el otro plano. Entonces va a generar un trastorno de la marcha muy importante que va a generarnos un imbalance pélvico y bueno, todas estas cosas. Las fracturas de las cuñas generalmente se asocian ¿a qué? Mercedes. Las fracturas de las cuñas generalmente ¿a qué se asocian? Estos pacientes con fracturas de talo generalmente los inmovilizan con una férula. Los pacientes con fracturas de calcáneo es mejor inmovilizarlas con un vendaje blando, porque el calcáneo dura mucho tiempo hematizado. Ahí está la señora Triviño, que cuando llegó la señora Triviño, Valeria, a la clínica. Oh my God, bueno, llevamos ya 10 días hospitalizada y la señora pues nada que avanza, ¿cierto? Pero entonces nosotros tenemos las cuñas, tenemos un amigo que se llama el cuboides y aquí vienen unos seres llamados los metatarsianos. No sé si los distinguen, ellos son 5 en la mayoría de las personas, 3 cuñas y el cuboides. Es muy raro las fracturas simples de las cuñas porque se requiere un impacto muy central sobre el pie para que se puedan producir. O sea, como si uno cayera sobre una barra o tuviera un impacto directo sobre esta zona. Es mucho más frecuente los traumas del antepié, o sea, desde los metatarsianos hacia adelante, traccionando sobre el medio pie, o sea, sobre las cuñas. Lo cual nos va a producir, ¿qué? Mercedes. Una lesión del isfran, muy bien.